Bien, señores, continuamos. Estoy conversando con Leonardo Gil. Leonardo, en el ámbito internacional, hace poco estuviste, ¿no? Trabajando un político. Me parece que fue en México, ¿no? No, en Nueva York. En Nueva York. Ah, verdad, fue en Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cuéntanos cómo te fue y qué tal todo eso. Bueno, fue interesante, porque fue un reto interesante, porque le ganamos a un incumbente que tenía 30 años en el cargo y que había ganado 18 elecciones consecutivas. Ok. Entonces, eso fue en el Distrito 78 del Bronx, una campaña a la Asamblea Estatal del Bronx. A la Asamblea Estatal. Ok. ¿Y que él iba a competir? ¿Cómo le fue al competidor de él? Bueno, sacamos casi el doble de lo que él sacó. El doble. O sea que hiciste un trabajo. Sí. Pero vuelvo y te repito, contacto directo. Porque esto es un ejercicio de comunicación y un ejercicio de matemática. Es latino la persona, ¿no? Boricua, sí era. Boricua. Pero con el que trabajé, dominicano. Ah, él es dominicano con el que tú trabajaste. George Álvarez. Ok. La diferencia de allá y aquí en el ámbito político, ¿cómo se puede establecer? Bueno, hay una diferenciación marcada porque tú tienes aquí, Sí, disculpa, déjame, no importa. tú tienes aquí una política un poco más clientelar. Entonces ya cuando tú no tienes ese clientelismo de Ese qué hay estilo. para mí, de qué es lo mío, Sí. entonces tú tienes que utilizar las herramientas del marketing electoral de manera más profesional. ¿Y cómo para ellos, los políticos de allá, cómo ellos logran, por ejemplo, persuadir al votante? ¿Cómo ellos logran conseguir una cantidad X de votos? Bueno, ¿Cómo lo hacen? El canvassing, o sea, el casa por casa, Casa por casa. toque de puerta, o sea, Eso vende mucho. claro, porque tú estás yendo, o sea, eso pues, es lo que te decía, el contacto directo. O sea, tú vas a las casas personalmente y expones qué tú quieres y por qué tú quieres que voten por tu candidato. Entonces nosotros armábamos cuadrillas y íbamos edificio por edificio, piso por piso, puerta por puerta, y todo eso se va registrando, cómo van contestando, qué te dicen, qué datos tú puedes colectar de ellos. Luego el impacto de la llamada telefónica. Robinson, gracias por haber recibido a Alberto, que estuvo en tu casa hablándote de nosotros. Él nos comentó que tú, o sea, dándole la importancia primaria al elector, porque en toda campaña electoral los votantes tienen que ser el centro de tu estrategia. No se trata del candidato, del partido ni de la campaña, se trata de la gente, que son los que van a tomar la decisión. Y a veces cometemos el error de que queremos convertir al candidato a un rockstar, o el partido, o la campaña, pero la importancia de todo proceso electoral está en la gente. ¿Por qué? Óyeme bien, ¿qué es lo que pasa? Que hemos tomado muchos candidatos que quieren que se les rinda, digamos, un culto a la personalidad. Y yo soy el que le voy a resolver todos sus problemas. Y yo soy el que tengo toda la solución. Y sin mí se hunde este país. Y yo soy el Mesías. Y ya no pasa, porque ya no existen los gurús. Cuando la gente quiere saber algo, ya no tienen que esperar que Peña Gómez, por ejemplo, diera un meeting en la 17 para ir allá y escuchar la palabra del maestro y del líder. Ya no, ya yo googleo y lo miro, no es esto, o sea, y cuando voy al médico, ya el médico no importa la verborrea que me diga, yo googleo. O cuando escucho al político, no importa, o sea, ya yo no necesito un gurú. Ya yo no necesito ese guía, maestro, líder, que es el único que puede guiarme al puerto seguro y en un barco en tempestad. Ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que indefectiblemente en las campañas electorales la gente tiene que ser el centro de la estrategia y ya los políticos tienen que cambiar el yo por el nosotros. A propósito de gurú, y mencionaste a Peña Gómez, pero cuando se hablan de los grandes líderes, por lo menos en la última parte ya del siglo pasado, hay que mencionar a Peña, Bosch y Balaguer, aquí por lo menos.
Entonces, los políticos que pertenecen a esos tres partidos, Reformista, PLD y PRD, hoy PRM también, utilizan mucho esas figuras. Porque nuestro líder, Joaquín Balaguer, en el caso Reformista, Bosch y Peña Gómez, ¿qué significa esto? Es para, de una u otra forma, decirle a los PRDistas, en el caso de Peña Gómez, a los reformistas en el caso de Balaguer y a los PRDistas en el caso de Bosch, de que todavía el espíritu de ellos está en el partido, que ellos están trabajando de acuerdo a lo que ellos le enseñaron, le inyectaron, le llevaron a su accionar, o es parte de lo mismo que estamos viendo en los últimos tiempos. Este viene a engañarme con Bosch, Balaguer y Peña Gómez. ¿Qué podemos decir ahí? Yo creo que la práctica te demuestra que los decires y accionares de esos grandes líderes evidentemente no están presentes en esos partidos. O sea, que te lo mencionan por mencionártelo. Y al 90% de la población eso no le dice nada. No significa nada eso. No le dice nada al 90%. Porque vuelvo y te repito, o sea, la gente no puede identificar ideologías. O sea, tú no puedes decir, bueno, esta era la escuela de... O sea, un 90% no te va a poder definir esas cosas. La ideología se quedó atrás ya, Leonardo. Bueno, la ideología realmente nadie la enarbola. Ahora estamos hablando de la practicidad y de alcanzar el poder como sea. A como dé lugar. Como dé lugar. A propósito de como sea, hay ciertamente... ¿El narcotráfico se metió a la política dominicana? El narcotráfico se ha insertado en la política latinoamericana. Latinoamericana. No solamente dominicana. Ok. Pero aquí estamos padeciendo de eso, ¿verdad? Evidentemente que sí. Aquí hay alrededor de 29 partidos y hay algunos por ahí que están en carpeta para asunto de aprobación ante la Junta Central Electoral. ¿Crees factible que un sistema como el nuestro tenga tantos partidos políticos? Bueno, yo creo que eso no está mal si están dentro del marco de la ley y la Constitución, o sea, si se respeta y dentro del marco de la ley electoral. Creo que hay que ser lo más plural posible y se cumplen con las leyes y la Constitución, pues también tienen derecho. ¿Significa esto también, Leonardo, que el sistema político, que era lo que te decía en el bloque pasado, el sistema político nuestro aún se mantiene fuerte? Digo aún porque a pesar de las tantas cosas negativas para los políticos, para la parte política, la clase dominante política, el sistema se mantiene fuerte, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no hay muchas opciones. No hay, y cuando tú haces... Pero son 28 partidos, 29. Sí, pero está bien. Ahora, ¿de qué tamaño? Cuando tú haces una encuesta, te das cuenta que el 43% de los ciudadanos no quiere partidos ni quiere políticos. Sin embargo, al final tienen que decantarse porque no hay otra opción. Ya el 80% hoy de los ciudadanos ya definió su voto. ¿Para el 24? Sí, ya para el 24. Y el 80% ya lo tiene definido. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se determina eso así? Eso significa que se estará trabajando por ese 20% que no lo tiene definido, a ver para dónde va. Y quién toma alguna parte de ese 20%. Hablaste de un 43%, pero ciertamente el 43, 44 más o menos, tú sabrás más que yo, fue la abstención de las elecciones pasadas. ¿Tú crees que aquí hay una sociedad que no quiere no solamente no votar, sino que los políticos que se vayan allá, donde se dice en buen dominicano? ¿Tú crees que ciertamente... La abstención fue de un 32%. ¿La abstención? Sí. ¿Fue de 40%? No, de 32, no. ¿No fue de 43%? No. Ah, bueno, sí. En este proceso sí pandémico sí. Sí. Entonces, eso de una u otra forma nos dice... Bueno, ahí está también reflejado lo que te estoy diciendo. Porque fue que hicimos un estudio reciente y nos dio 43 que no querían saber de eso. Que no querían saber de la parte política. Ni de los políticos ni de los partidos. ¿Y el empresariado metido en política? ¿Qué mensaje envía eso a la sociedad? Bueno, yo creo que es una distorsión, a mi modo de ver, porque zapatero a sus zapatos. Claro. O sea, en el momento en que ya tú quieres ir a otra área que no es la tuya y el que está aquí quiere ir a la otra, porque también ha pasado que muchos políticos han querido irse al empresariado. Entonces es complicado funcionar bien cuando nadie está en su lugar. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque si tú eres político y estás insertándote en la parte empresarial, pues entonces tú estás
distorsionando eso, pero si tú eres empresario y te estás metiendo en la parte política, también estás distorsionando. Bien, vamos, con tu permiso, Leonardo, a la segunda pausa de este conversatorio. No estoy entrevistándolo, estoy conversando con Leonardo porque es un conocedor, un consultor del ámbito político, comunicacional. Vamos a continuar hablando en el próximo segmento respecto a la comunicación ya de los políticos, los funcionarios, el gobierno, qué está pasando con la comunicación del gobierno. Ustedes no se muevan, retornamos en breve.